Fíjense que dentro de SQL, cuando nosotros ya llenamos la base de datos, cuando la base de datos ya tiene datos, muchas veces nuestros personal que trabaja con la base de datos o la gente que necesita información de la base de datos nos pide ciertos reportes, que obtengamos ciertos datos de la base de datos, ciertos registros de la base de datos que cumplen con ciertas características en particular. Nosotros en SQL le llamamos consultas. Si ya tenemos todas las tablas llenadas con todos los registros y datos que se requieren, ahora hay que empezar a hacer consultas sobre la base de datos, consultas de registros que nos permitan hacer informes o reportes que después nosotros en una aplicación web o en una aplicación móvil damos como un resultado, como un recibo, como un reporte. Entonces, lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy es cómo hacer consultas sobre una base de datos que ya tiene datos llenos o que ya tiene datos insertados. Hay diferentes tipos de consultas. Hay consultas simples, consultas con varias tablas, hay consultas avanzadas. Entonces vamos a empezar con operadores sencillos, con operadores simples, para que vean qué tipo de informes o qué tipo de resultados se pueden obtener. Cláusula select. La cláusula select es una cláusula que nos va a permitir hacer la selección total o parcial de una tabla que se lleva a cabo mediante la instrucción que acabamos de comentar. Generalmente en la sentencia select ponemos los datos que queremos mostrar como resultado, pero la cláusula select no se puede ejecutar solita. Tiene que ir acompañado de una cláusula from que indica de qué tabla se quieren extraer o se quieren buscar los datos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En la diapositiva dice que si tenemos una tabla que se llama clientes, podemos buscar solamente el nombre y la dirección de ese cliente. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra cláusula? ¿Cómo quedaría la consulta? Sería select el campo nombre, el campo dirección e indicaríamos con la cláusula from que todo lo que es el nombre y la dirección va a ser extraído de la tabla clientes. Algo con lo que ya están relacionados y con lo que hemos estado trabajando es con el comodín asterisco. Yo les había comentado que el comodín asterisco significa la palabra todo. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, algo que diga select asterisco from clientes, estoy indicando que quiero seleccionar todos los registros, y eso es lo que indica el asterisco. ¿De dónde? De la tabla clientes. Por eso cuando hacemos un select asterisco from algo, nos lista todo el contenido de esa tabla. Pero bueno, esta es una forma muy sencillita y muy simple de hacer consultas. Sin embargo, hay que empezar a hacer consultas con operadores simples o con operadores sencillos o con condiciones específicas. Para eso vamos a utilizar la cláusula where y la vamos a añadir dentro de nuestras consultas. Entonces, si yo quiero poner en la búsqueda una condición, una restricción o un parámetro de ciertos registros que cumplan ciertas características, entonces vamos a utilizar la cláusula where. Y van a ser nuestras cláusulas básicas. Vamos a tener un renglón del select para mostrar lo que andamos buscando. Vamos a tener una cláusula, un renglón con la cláusula from para indicar de qué tabla o tablas podemos sacar esta información, y vamos a poner una cláusula where para poner la condición o la restricción o el parámetro que deben de cumplir o que deben de cubrir nuestros registros que andamos buscando. Y acá tenemos otro ejemplo. Dice, si nosotros queremos que se muestren todos los clientes que sean de una determinada ciudad específicamente, entonces dice, hacemos un select que nos muestre todo de la tabla clientes donde la población like, que ese sería el operador que están utilizando aquí, like significa similar a o igual a Madrid. Como es un texto, se pone entre apóstrofes, como si fuera un varchar. Y entonces aquí solamente nos mostraría todos los clientes que son de Madrid.
Muy bien, entonces resulta que vamos a trabajar en este momento para hacer ejemplos de consultas con las tablas con las que hemos estado trabajando en esta base de datos. Tenemos una tabla que se llama colores. Esta es una consulta de selección. Decimos en el select, seleccióname todos los registros, lo que es el asterisco, es el comodín que nos indica todo. Selecciona todo de la tabla colores. Entonces, nos muestra en la parte de abajo el contenido de la tabla. Tenemos en este momento 10 colores. Pero, ¿qué les parecería, por ejemplo, si no quisiéramos nosotros que aparecieran todos los colores, sino que solamente algunos colores que hay dentro de la tabla colores? Entonces, se me ocurre para un ejemplo sencillo pedirles que solamente me muestren las claves de los colores o el color que tenga la clave 3, que tenga la clave 5. ¿Puede ser? Entonces, supongamos que alguien le dice, oye, ¿qué color es la clave 3 y qué color es la clave 5? Si no lo sabemos de memoria, tendríamos que hacer una consulta a la tabla. Para eso vamos a hacer el primer ejemplo de la primera consulta. Diríamos hacer una consulta que liste los nombres de los colores de los registros 3 y 5. De la clave registro 3 y la clave registro 5. Todas las consultas empiezan y deben de llevar siempre 3 palabras claves o 3 comandos claves de SQL. El select, el from y el where, ¿sí? Hay una estructura y una forma de entender qué se pone en cada uno de ellos. Esto hablando de unas formas de hacer consultas de hace mucho tiempo. Esta es la forma más vieja, por decirlo así, de hacer consultas. En el select siempre vamos a poner los nombres de los campos o los datos que necesitamos que nos arroje el resultado en la ventana o en el reporte. En el from vamos a poner la tabla o las tablas implicadas de donde vamos a obtener los datos. Y en el where vamos a poner las condiciones que debe de cumplir esta consulta. Vamos a entender, por ejemplo, el enunciado de lo que yo quiero que obtengan en este momento. Dice, hacer una consulta que liste qué cosa. ¿Qué es lo que queremos que obtenga o que dé como resultado? Los nombres. Entonces, como lo que queremos que dé como resultado son los nombres de los colores, eso es lo que vamos a poner en el select. Ahora, si son los nombres de los colores, ¿de qué tabla estamos hablando? Bueno, en el from vamos a poner el nombre de la tabla colores, que es de donde vamos a obtener los nombres de los colores. Pero hay una condición, no queremos todos los colores, solamente queremos los colores que, de la clave registro 3 y de la clave registro 5. Entonces la condición la vamos a poner en el where. Entonces en ese orden vamos a ir poniendo las cosas. Primero estamos trabajando en la tabla colores. Entonces, en el from ponemos colores. En el select dijimos que van a aparecer los nombres de los colores. La tabla colores tiene dos campos, la clave color y el nombre. Ahorita solamente queremos la de la clave registro 3 y la clave registro 5. Entonces le decimos, muéstrame la clave de color en una columna. Y separadamente en otra columna me vas a poner el campo nombre del color, pero a la columna le vas a poner el rótulo que diga color. Entonces, clave color, luego tenemos el nombre que va a tener un apodo o un alias que va a decir color, el nombre de la columna. En lugar de que aparezca aquí como nombre, va a decir color de la tabla colores y la condición es la siguiente. La condición es que sean el registro 3 y el registro 5. Entonces le vamos a decir donde la clave color sea igual a 3 y aquí empezamos a utilizar operadores lógicos u operadores de relación o que la clave color sea igual a 5. Entonces le decimos queremos este
y queremos este. Una vez que ya tenemos armada la consulta, las sentencias para obtener la consulta, seleccionamos los 3 renglones, le damos ejecutar y ahí obtenemos el resultado. Ya no nos aparecen los 10 registros, sino solamente los que cumplen la condición. Clave color 3 y clave color 5. Si esto lo llevamos a una aplicación web o a una aplicación móvil, estamos obteniendo un reporte o un informe. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Profe, eso de nombre as color. Sí, les decía que el nombre as color es ponerle un alias a la columna cuando nos dé el resultado. Si te fijas que si yo le doy un select asterisco from colores, me aparecen los nombres de los campos en la parte de arriba de la columna, clave, color y nombre. Ahí aparecen simplemente los nombres de los campos. Cuando yo ya ejecuto una consulta donde en el select yo pongo un as, estoy poniendo un alias o un apodo, por decirlo así. Y mira, en lugar de que me aparezca el nombre, me aparece el alias. Yo le dije que nombre iba a ser igual a color o se va a llamar color. Por eso aquí la columna me aparece color. Ah, ok, profe. ¿Sí? Gracias. Ándale, entonces es como renombrar el encabezado, pero nada más para presentación, porque internamente el campo se sigue llamando nombre. ¿Qué va dentro del from según lo que les comenté hace un momento en la explicación? El nombre de la tabla. El nombre de la tabla con la que vamos a estar trabajando. En este caso, si queremos la lista de la tabla colores, todos aquellos que comiencen con la letra R, entonces estamos hablando de la tabla colores. Y entonces en el from siempre va a ir el nombre de la tabla o las tablas implicadas. En este caso es una sencilla, una consulta sencilla, solamente es una tabla. Muy bien. En el select siempre vamos a poner lo que queremos obtener de resultado, cómo queremos que se vea, cómo queremos que aparezca. Entonces, eso es lo que ponemos en el select. ¿Qué es lo que nos está pidiendo que aparezca al final? El resultado final, ¿cuál va a ser? Es una pregunta. Los colores que empiezan con la letra R. Exactamente. Entonces, ¿qué campo me va a dar el nombre de los colores? ¿Qué es una de las drogas que más acompaña? ¿Cómo se llama el campo en la tabla que me da el nombre de los Nombre. Nombre. Entonces, fíjense, voy a poner aquí el nombre del campo que tiene el nombre de los colores, pero voy a hacer una modificación. Si se fijan que aquí donde estoy mostrando todo lo de la tabla colores, me aparecen en la parte de arriba los nombres de las columnas que son los nombres de los campos de la tabla. Yo quiero que cuando me aparezca el resultado de los colores no diga nombre, sino diga la palabra color. Entonces, para eso, a la columna o al campo nombre le voy a poner un apodo o un alias. Y para ponerle ese apodo o ese alias voy a utilizar as, la palabra as, que básicamente es donde yo le voy a dar el sobrenombre a esta columna o a este campo, y le voy a decir que el sobrenombre es la palabra colores. Entonces le digo, de la tabla colores me vas a extraer el nombre de los colores y a la columna le vas a poner la palabra colores. Ahora, la condición es que los colores comiencen con la letra R. Entonces aquí en el where voy a poner la condición y le voy a decir, quiero aquellos nombres que sean similares o iguales a R, signo de porcentaje. ¿Qué significa esto? Le estoy indicando que el primer carácter que quiero que aparezca en el nombre sea una R
Y con el símbolo de porcentaje le digo que después de la R puede haber cualquier otro carácter y el número de caracteres que haya. Entonces, con esto estoy asegurando que se inicie con R independientemente de lo que hay después. Entonces, ¿y en dónde lo va a buscar? Lo va a buscar en el campo nombre de la tabla colores. Y el operador like indica que todo lo que sea similar a o igual a esta condición que estoy poniendo aquí. Ok, bueno, entonces, si ustedes recuerdan, cuando hicimos un select asterisco from colores, en la parte inferior derecha me dice que son 10 filas. Ahora que yo corra esta nueva consulta, vamos a ver cuántos son los que cumplen esta condición. Entonces, ahora sí selecciono los 3 renglones, ejecuto la consulta y aquí me aparece solamente 2 registros que tienen precisamente la condición de que comiencen con la letra R. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a reusar este código que tengo aquí en la parte de arriba. Y lo que nos dijo Eduardo, ¿verdad? ¿Sí fue Eduardo? Sí, fue Eduardo, por favor. Sí, profesor. Ok, perfecto, José Eduardo. Muy bien, entonces aquí dice seleccióname todos los nombres, ponme la columna, el nombre de colores, de la tabla colores, me vas a buscar el nombre y ahora ponemos primero el porcentaje porque no nos interesa qué letras haya ni cuántas antes, pero sí nos interesa que se termine con la letra O. Entonces selecciono estos 3 renglones, le doy ejecutar y ahí tenemos el resultado. Tenemos el color blanco, el color negro, el color rojo, el color amarillo y el color oro. Si se fijan en la parte derecha de la esquina inferior derecha, nos dice que el resultado son 5 filas. 5 filas. Entonces, aquí tenemos ya otra consulta más. Si se fijan que son extraer, las consultas es extraer registros de la base de datos que cumplan con ciertas condiciones para obtener informes o detalles. Estos son los códigos que ustedes tienen que poner en sus aplicaciones móviles o en sus aplicaciones web para que en pantalla les dé esos resultados cuando hacen una búsqueda. ¿Ya entendieron ahora cada vez que le dan buscar o cada vez que dan consultar? Lo que están haciendo al final de cuenta es una consulta en SQL que tiene ciertos parámetros o tiene ciertas restricciones. Unas cosas van para el select, otras cosas van para el from y otras cosas van para el where. ¿Sí? Cuando ya combinan código SQL con código de Java o de PHP, muchas veces utilizan variables que van precisamente a sustituir nombres de campos dentro de la consulta SQL. Pero así es como se van armando esas consultas. A veces lo que hacen ya está definido, nada más es insertar este código adentro de PHP o adentro de Java para que ya se ejecute por sí solo cuando le den un clic en la opción consultar. Bueno, vamos a hacer otra. En base a lo que me preguntaba hace un momento su compañero, creo que era Jonathan, acerca de cómo hacerle para que en una misma consulta se cumplan varias condiciones. Bueno, vamos a suponer que ahora les piden listar los colores que tengan la clave color. La clave color 2, la clave color 4, la clave color 6, la clave color 8. Vamos a dejarle hasta ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora en esta consulta hay que poner los nombres de los colores que tengan la clave color 2, que tengan la clave color 4, que tengan la clave color 6 y que tengan la clave color 8. Son 4 condiciones que hay que poner dentro de la misma consulta. Entonces, hacemos lo mismo. Todas estas son consultas sencillas porque solamente estamos trabajando con solamente una tabla,
¿sí? Entonces le ponemos select, le ponemos from, le ponemos where. Y otra cosa que quiero comentarles es que muchas veces para hacer una consulta hay más de una forma de hacerlo. Siempre hay más de una forma de hacerlo. Es igual que en programación, cuando ustedes les dejan hacer un programa, la lógica de cada quien es distinta y muchas veces hay quienes hacen para la solución de un problema un código muy largo y otros hacen un código muy corto, pero al final de cuentas llegan al mismo resultado. Lo mismo pasa con las consultas. En las consultas igual, muchas veces se puede hacer de una forma o se puede hacer de otra forma. Yo aquí les voy a mostrar dos formas de hacer esta consulta. Vamos a ver esta primera y después les muestro otra con otro operador que van a conocer. Muy bien, seguimos trabajando con la tabla colores. Vamos a poner aquí en el select que necesitamos ver la clave del color para verificar que sea la clave 2, 4, 6 y 8 y necesitamos el nombre del color. Entonces en el select voy a mostrar la clave color y separado por una coma indico que en otra columna, separado por una coma en el select, voy a otra columna del select y quiero que me ponga el nombre del color, pero que a la columnita no le aparezca nombre arriba, sino le aparezca la palabra color. Perdón. Entonces, y aquí en el where voy a poner la condición. La condición es que la clave color sea igual a 2, ¿sí? La clave color sea igual a 2 o que la clave color sea igual a 4 o que la clave color sea igual a 6 o que la clave color sea igual a 8. Y entonces aquí estamos diciendo, quiero que me extraigas los de la clave color 2, el de la clave color 4, el de la clave color 6 y el de la clave color 8. Nos deben de aparecer estos 4 colores. Entonces selecciono los renglones, le doy ejecutar y ahí me aparecen lo que yo ando buscando en la clave color 2, la clave color 4, la clave color 6 y la clave color 8. Y aquí a un ladito, cuál es el color que le corresponde a cada una de esas clave colores. Noten que la columna de nombre ya no aparece como nombre, sino que aparece como color, porque fue lo que yo puse aquí en el as. ¿Ya se vio cómo utilizar el OR dentro del where? Sí, profe, ya lo vi. Ok, vayan copiando, por favor, vayan copiando todos estos códigos porque de todo esto van a hacer ustedes en su base de datos. Bueno, vamos a hacer esta misma consulta que hicimos igualita. Vamos a hacerla, pero ahora con el operador IN. Este operador IN van a ver cómo nos facilita las cosas con respecto a que aquí tuvimos que poner clave color 1, 2, 3, 4 veces con cada uno de las claves que corresponden. Entonces voy a copiar hasta aquí. Voy a copiar hasta aquí. Es la misma consulta, pero hecha de otra forma. Voy a poner el mismo select, voy a poner el from y aquí le voy a decir donde la clave color le voy a poner el operador in y entre paréntesis voy a poner que la clave color debe de ser la 2, debe de ser la 4, todo separado por coma, la 4, la 6 y la 8. Hacen exactamente lo mismo. Voy a correr esta consulta y voy a dar ejecutar. Y fíjense cómo el resultado es exactamente el mismo. Entonces tengo la misma consulta, pero hecha de dos formas. Puedo hacerla con el operador relacional OR o puedo hacerla con el operador IN. Ya esto ya va a ser a gusto
de cada quien.